El día que lo perdí todo. Tuve que llorar en el suelo, sentirme completamente solo y vacío. Tenía almacenes en Bogotá, pero me quebré por errores que cometí y por la situación del país. El muro más alto que tuve que derribar no fue la economía, fui yo mismo. Pero me quité las vendas del miedo y entendí mi verdadero propósito. Pasé de estar quebrado a diseñar alta costura internacional en Dubái y Estados Unidos. Hoy tenemos un gran invitado, un gran diseñador, John Frank Alza. Bienvenido a Ecos Digitales. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Vienes de un hogar muy trabajador, un papá ex campesino que se volvió electricista automotriz y una mamá enfermera. Tu papá quería que te ensuciaras las manos en el taller, pero a ti te gustaba la pulcritud y estar impecable. ¿Cómo fue ese primer choque de identidad cuando supiste que tu camino no iba a ser el taller de tu padre? Tú naces en una familia, ninguno escogemos dónde nacemos, ni en qué país, ni en qué familia. Y pues a mí me tocó una familia muy normal, como la mayoría de muchos en Colombia, en nuestro país de latinoamericanos. Hijo de un campesino que emigró a la ciudad, como muchos lo han hecho, y que se encuentran con X o Y trabajo. A veces uno no es ni siquiera el que quieren, sino el con el que se encuentran, ¿no? Con el que nos encontramos. Y eso pasa mucho, ¿no? Muchos estudiamos o seguimos la carrera de nuestros padres o la que nuestros padres nos quieren influir en la vida, y ellos no de malos, sino porque siempre están pensando en qué carrera va a estudiar, de qué va a vivir, que algo que le rente, algo que sea lucrativo. Y a veces pues todos no queremos solo eso, sino queremos hacer lo que nos gusta, ¿no? Hacer para lo que nacimos, como nuestro propósito en la vida. Y creo que eso es lo que debemos buscar, indiferente de que heredemos una carrera o que nuestros padres nos digan usted tiene que estudiar esto o lo otro. Siempre yo creo que debemos saber quiénes somos, qué nos gusta, para qué somos buenos, y ir haciendo por ahí, ir buscando nuestros objetivos, nuestros sueños. Y bueno, creo que el destino me ayudó a mí en este aspecto. Terminaste prestando servicio militar como un operador psicológico en el llano y en la selva, una experiencia totalmente extrema. ¿Qué aprende un joven de la mente humana y del miedo en medio de la selva que luego le sirve para sobrevivir en la vida civil? Llamados a prestar servicio militar. En mi casa mi papá no quería que lo hiciera, que eso es una pérdida de tiempo. Mi mamá, que pobrecito, que es peligroso. Pero igual no se hizo ninguna gestión para pagar más la libreta o cosas de esas que se usan. Entonces, y yo también dije, no, como yo siempre he querido, a pesar de que en esa época no tenía mucho conocimiento de Dios, siempre he querido como decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces no me paguen libretas, nada, si yo me salvo por sorteo chévere o por alguna cuestión médica, o si me tengo que ir, pues voy. Y sí, fui reclutado, como muchos jóvenes en este país y en muchos países, y me dio podía haberme quedado en un batallón de acá, de la ciudad, en Bogotá, pero no. Me ofrecieron de pronto ir a Villavicencio, al cuartel general de la 4ª división. Allá también me ofrecieron, estando ya siendo recluta, viendo el jurado bandera y todo esto, que hicieron hacer el curso y todo. Me ofrecieron decir, oye, ¿quién irse para la selva, hacer operaciones cívico-militares, psicológicas? Y de pronto sí, tenía algo de aventurero. Y dije, bueno, vamos. Lógicamente, un poquito irresponsable, porque el tema de la seguridad en Colombia no es nada fácil. Pero me interesó el tema de ayudar a la gente. El proyecto en esa época del ejército era ayudar a la gente para ganarse la población civil y que pudieran ser informados de cualquier cosa de seguridad para poder estar en esa lucha contra la guerrilla, ¿no? Entonces lo hice y fue una experiencia muy bonita, a pesar de que fue hace muchos años. Ha sido de lo mejor que yo he hecho, porque fui radiooperador, siempre me ha gustado pintar. Entonces pinté las garitas de la base militar donde yo estaba, el monumento al soldado, que los paracaidistas, que los escudos. Y por esa pintada me llevaron mucho más adentro de la selva, a un sitio que casi no está en el mapa, que se llama la Carpa Guaviare. Y allá pinté la iglesia, pinté a Jesús, pinté a la Virgen. Y allá fue, pues, uno se da cuenta de muchas realidades que a veces acá en la ciudad no nos damos cuenta de muchas cosas. Por eso yo digo que este país y este negocio
del narcotráfico, de las drogas, de los grupos al margen de la ley. Es una situación muy difícil, muy tenaz para las personas que están allá, para los campesinos, los que tienen un ganadito, las personas que están en el pueblo, que tienen un negocio, una tienda, y donde a veces el Estado, el ejército, la policía no llega, o de pronto llega pero a medias, o de pronto no se sabe que están ahí pero no están, y resulta que están en medio de esas personas, de las balas, de los enfrentamientos, los obligan a ciertas cosas, los presionan a ciertas cosas que no deben hacer, pero les toca, porque están ahí, vulnerables, y no está el Estado para respaldarlos muchas veces como debe ser, y les toca hacer cosas que a veces no deben, pero se ven envueltos, y ahí es donde entra la violencia y las muertes y las injusticias, y eso no está bien. Yo, por otro lado, por eso me gustaba hacer cosas sociales, pues estuvimos haciendo escuelas, haciendo carreteras, rezando la novena con los niños, alfabetizando a adultos que no sabían leer o escribir, fui hasta payaso. Entonces es algo que me parece que mucha gente no sabe y que es bonita, que en parte sí, el Estado, el ejército lo hacía para llegarle a la gente y poder, digamos, dar un aliciente, algo de ayuda y algo también de respaldo a esas personas que están muy alejadas, y que este problema, yo lo hice hace 30 años, no sé cuánto, y este problema sigue igual o peor con todos estos grupos al margen de la ley que se alimentan del narcotráfico y tienen el poder por las armas y tienen a la gente allá amedrentada, donde a veces no podemos estar. Esa es la gran parte de Colombia, que no estamos, así no la sufrimos en las ciudades. Entonces, yo sí les doy ese mensaje por una Colombia mejor. Por eso debemos saber a qué dirigente podemos acudir o elegir, que de verdad la ley y el Estado debe ser transparente y debe respaldar a los ciudadanos, y no que los ciudadanos se vean envueltos en estos problemas, y que debe haber ley y orden, y no darle cabida y a la ilegalidad, dejarlos que esta gente que no le importa la paz, no le importa la gente, solo le importa enriquecerse y tener poder para adquirir más armas y dominar la gente. Entonces eso no debe seguir pasando. Ojalá lleguemos a un punto en que podamos arrancar este problema de raíz. Pensaste en ser militar, pero la realidad social y política del país te hizo cambiar de rumbo. ¿Cómo termina un operador psicológico de la selva metido en una tienda de ropa, descubriendo que su verdadera pasión era vender y asesorar personas? Llegué acá y empecé ayudándole a mi papá, porque pues era lo justo, era lo necesario, ayudarle a él. Esta es la persona que está dándonos de comer, que se han matado para tener una casa, un estudio. Pero bueno, por cosas de la vida, pues el trabajo de él no me gustaba mucho, y resulté, por cosas de la vida, un problema con mi papá y que estoy en un carrito trabajando en una hacienda de ropa, y ahí fue donde comenzó mi historia como diseñador. Cuéntanos un poco de tu entorno familiar, tu mamá, tu familia, tus hermanos. ¿Cómo? De 4 hermanos, hermanos que me siguen, sí les gustó la profesión de mi padre, le ayudaba, a veces dejaba de estudiar por estar ayudando a él. Hermana, la que me sigue, estudió ciencias políticas en la Nacional. Yo soy más una persona que piensa más en el tema de que el trabajo, la industria, el comercio y las oportunidades, el empleo es lo que hace a un país y es lo que nos dignifica, y servir a la sociedad nos ayuda a servirnos a nosotros mismos. Es todo un ciclo y una cadena que podemos hacer, que a veces no solucionan la política, desafortunadamente. Y mi hermano menor, que es un diseñador gráfico talentosísimo, que desde pequeñito hacía películas en dibujitos y todo, y es un muchacho muy talentoso que hace diseños web y todo este cuento. Entonces somos los 4 hermanos, y pues mi padre y mi madre, que todavía viven, gracias a Dios, ya pensionados, ya descansando y bueno, con su casa cada uno. Te independizas, conoces a la madre de tus hijos y montas tu primer negocio. Creaste una marca que seguía tendencias y llegaste a expandirse por varios almacenes de Bogotá. ¿Cómo se siente saborear ese primer éxito masivo y ver que el sueño del negocio propio se estaba cumpliendo? Como te decía, resulté trabajando en una tienda de vestuario en Bogotá. Me gustó mucho el tema de cómo se asesora a una persona,
cómo tú le vendes lo que tú quieras. Y bueno, ya muy rápidamente me dieron a administrar una tienda. Me identifiqué mucho con una marca de un muchacho joven también que sacaba una marca de vestuario que se llama Miami Vice. Luego trabajé con otro señor que era más serio, más estructurado. Con él aprendí el tema de la administración. Pues con uno estudié el tema del diseño de modas, me metí en la escuela a estudiar, y con el otro también me interesó mucho el tema de la administración de empresas, estudié administración y mercadeo, y pienso yo que combinar esas dos cosas, una que es como el talento y el trabajo puntual, y otra con administración de empresas y el marketing, que es lo que tú haces para poder que una empresa pueda sostenerse y salir adelante, me pareció pues chévere. Mira la crisis del país combinada con errores administrativos propios y el imperio de almacenes se da a pique. Cuando te das cuenta de que la quiebra es inminente y que vas a perder el esfuerzo de años, ¿cuál es el primer pensamiento que te golpea la cabeza? Bueno, un muchacho muy impulsivo. Tenía un señor que me hacía las corbatas, que se llamaba Alberto Castilla Kiri, muy sabio, el sociólogo. Me decía, tú tienes que llegar muy lejos. Tú no vas a poder salir como Arturo Calle, que tiene grandes y muchas tiendas. Y yo empecé a mentalizarme de que eso era lo que quería, tener muchas tiendas y grandes tiendas. Entonces empecé con una, al año puse la otra, al medio año puse la otra, llegué a tener como 6, 7 tiendas muy rápido. Aunque a pesar de que yo había estudiado diseño y estaba estudiando administración y mercadeo, por mi forma de ser, que soy un hombre idealista, a mí cometí errores de administración, digamos que no fui el mejor, aunque mi esposa me ayudaba y hicimos lo mejor que pudimos, pero en ese momento, digamos que la situación del país se puso también muy difícil, y ya cuando tú estás vendiendo, no te das cuenta de los errores que estás cometiendo. Pero cuando ya las ventas no son tan buenas y las ganancias empiezan, y uno te empiezas a colgar con arriendos, con servicios, con cosas, porque todo en esa época lo trabajamos a punta de deudas. Entonces resulta que ahí sí te das cuenta de los errores que estás cometiendo. Hasta que tocó quitar, hasta la última tienda que tuve, eso me dolió mucho. A nivel de insuro, me sentí triste, frustrado, porque después de manejar plata, de tener tiendas, empleados, a tú llegar a no tener casi nada de nuevo, pues eso es muy duro. Y tú te sientes solo, te sientes frustrado, lloras, ahora no sabes qué te vas a poner a hacer. En un momento dado dije, no, pues con la experiencia que tengo, dicen que no hay mejor consejero que un ex quebrado. Cuando uno se quiebra, sabe que después de que se quiebra es cuando te da cuenta de los errores que cometió, reconoce, y eso te da la experiencia. Y dije, bueno, voy a buscar un empleo como administrador de alguna tienda, de alguna marca, pero no. Hay algo muy importante que yo tal vez no lo sabía, que los clientes son los que te dan a veces la razón de ser. Resulta que me empezaron pasé por el último local que yo tuve, y me decían los vecinos, las vecinas, oiga, aquí vino un cliente que dejó la tarjeta, dejó este teléfono, que los llame, que le gustaba su ropa, pero que se fueron, que dónde están. Y dije, voy a ver, ¿no? Entonces empecé a llamar, oiga, sí señor, es que a nosotros nos gustaba su vestuario, pero no sabemos, fuimos y no estaban. Entonces, ¿dónde lo podemos buscar? Yo ya no tenía tienda. Todavía tenía una fábrica que fue la que me acabo de quebrar, porque tampoco tenía experiencia administrando una fábrica. Y dije, no, pues si quiere yo lo visito. Yo tenía un poco de todavía vestuario, el último que me quedaba de la última tienda, y visitaba a las personas en su casa, en su oficina, y fue cuando ya me empecé a dar cuenta de lo que se llama la asesoría personalizada. Asesorar a las personas, algunas cosas que tenía hechas las vendí, pero muchas la gente tiene una expectativa de decir, oiga, yo quiero un traje de este color, o así de este diseño, o qué es lo nuevo que está de moda, que me sugiere usted. Entonces, en esa época casi no había internet, lo hacíamos con revistas que llegaban extranjeras, italianas, de la Uomo, etcétera, y mostraba lo que venía en tendencia, y lo hacíamos, escojamos la tela, escojamos el color, venga, le tomo medida y le hago su traje. Y así fue que empecé a hacer el vestuario personalizado, casi que en tu casa. Dijiste que te tocó llorar solo y vacío. En una sociedad que solo te aplaude cuando estás facturando, ¿cómo se gestiona psicológicamente la soledad del fracaso cuando todos los que te rodeaban en el éxito desaparecen? Sí, eso es una situación muy difícil en que, como te dije, te sientes solo, te sientes frustrado, te sientes que ya no sirves para nada, y que
desmotivado de volver a arrancar. Pero varias cosas me dieron como moral de volver a empezar. Una, los mismos clientes. Otra, la familia, que a pesar de que mi esposa decía, pero vean, ese pantalón de prenses que usted hacía siempre, ¿por qué ahora va a ser sin prensa? Y decía, no sé, pero yo lo veo. Me decía, bueno, si usted lo ve, por algo será. Y mi mamá, que también le decía, mijito, no se preocupe, usted tiene talento, vuelva a arrancar de alguna manera. Entonces, y los hijos, aunque no le digan a uno nada de esas cosas, porque ellos no tienen ni idea, pero ese amor y esa valentía que tiene uno que sacar, decir, ya voy a seguir luchando por ellos porque ellos dependen de mí, no me puedo quedar ahí quieto. Y yo creo que entre todo esto también está Dios, porque uno a veces no lo ve, no lo busca, no sabe de Él, pero yo creo que también está Dios ahí ayudándote a decir, tranquilo, mijo, adelante que yo voy a estar ahí de nuevo contigo. Tus hijos estaban pequeños y tu familia fue tu soporte en este piso. ¿Cómo se saca la fuerza para mirar a tus hijos a los ojos cuando sientes que financieramente lo has perdido todo? Sí, es muy difícil. Muy difícil. Yo hubo momentos en que, no solamente en el momento que me quedé, sino en muchos momentos después, he estado que no tengo para la pensión de mis hijos, que no había bueno, cuando había carro, para echarle gasolina al carro. Cuando ya me quedé sin carro, pues ni siquiera para un Transmilenio, para un taxi, entonces me tocó coger Transmilenio. Que siempre es duro tener que empezar a contar las monedas o los billetes para qué te alcanza. Hasta las argollas las empeñé en algún momento. Entonces, es muy duro eso, pero eso es lo que te hace fuerte. Eso muchas veces después lo que te dice, pues pucha, tengo que volver a arrancar, pero ya no vuelvo a cometer los mismos errores de antes. Ya debo cuidarme más en esto, en aquello. Debo hacerla. Y yo creo que también lo que te decía, yo en esa época no era muy seguidor de Dios, pero yo creo que ahí estaba Dios también, porque Dios está en las personas que tú estás alrededor, que de pronto te dan algo de moral, o también inclusive son fuertes contigo, porque de todas estas cosas lo que hay es una enseñanza. Y Dios estaba en los ojos de mis hijos, porque la vida la da Dios, y los niños son como Dios. Entonces, verlos con su inocencia, que ellos no tienen ni idea de lo que uno está pasando, pues eso le da a uno, la verdad, mucha moral de seguir adelante. En esta era digital todos buscan la fama rápida en redes sociales, pero tú descubriste la cruda verdad del artista. En tu experiencia, ¿por qué la fama y el reconocimiento sin un propósito real de servicio es el camino más rápido para quebrarse espiritualmente? Ok. Sí, estamos ya hablando de otra quiebra, no de una quiebra económica, laboral, sino una quiebra espiritual. Creo que también a muchos nos ha pasado que podemos tener éxito, podemos tener aplausos, podemos tener reconocimiento, podemos tener dinero en la cuenta, podemos tener las tiendas, la fama, pero a veces nos sentimos vacíos, nos sentimos que algo nos falta. A veces podemos tener hasta la familia, y la familia es algo más bonito, ¿no? Es casi espiritual porque es el amor, ¿sí? Pero a veces tú estás peleando con tu esposa, los hijos ya cuando crecen, pero a la adolescencia empiezan a tener su pensamiento propio y ya no te ven como un héroe, como papito Dios, no. Ya te ven como un hombre real y te empiezan a juzgar, a criticar, a decir cosas. Se empiezan a dar cuenta de las realidades. Ya las cosas cambian mucho. Entonces, yo en su momento no lo tomé tan bien, que ya mis hijos querían salir, rumbear, tomar, qué sé yo. Yo tal vez no los eduqué bien por estar a veces tanto en el trabajo, con los problemas de dinero, de deudas, sino a veces
está ahí de cuerpo presente, pero de alma ausente en su casa, en su hogar. Y al ver esa respuesta o esas cosas que de pronto ya una cosa no salió bien, que fue la parte económica, la parte laboral, y después no sale bien también la parte familiar, pues tú te sientes vacío, te sientes frustrado, te sientes triste, te sientes abandonado, te sientes solo. Y fue muy duro. Y yo por lo menos no sabía ese tema de que tengo depresión, que tengo ansiedad. A mí esas vainas me parecían puro cuento. La verdad, yo sé que depresión, que ansiedad, que es eso, la gente le inventa un poco de vainas para escudarse o para buscar pretextos para, qué sé yo. Resulta que yo no sabía, y tal vez yo tenía depresión, pero no lo sabía. No sabía qué era eso. Pero en un momento dado me di cuenta que yo no tenía ya ganas de salir adelante. Ya no tenía ese ímpetu de ser, bueno, John Classy, de tener un poco más de tiendas, de tener empleados, de tener reconocimiento, de mover dinero. Ya no lo tenía. Entonces eso me frustró. Y encima un poco la desilusión familiar, en que tú no la supiste llevar bien a tu familia, entonces tu familia empezó a coger cada uno por su lado, a no hacer lo que tú decías. Y yo me sentí muy triste, muy solo y muy vacío. Y ya estaba trabajando por trabajar, sin ninguna ilusión. Ya yo me dedicaba a trabajar porque tocaba, porque era lo único que yo había aprendido a hacer en la vida. Y tenía clientes y me tenía que defender. Pero yo lo hacía sin gusto, sin pasión, sin amor, solo por dinero. Después de la tormenta, te toca reinventarte desde el suelo absoluto y empiezas a acreditarte de nuevo como asesor y diseñador de modas, visitando clientes uno a uno. En esta nueva historia de emprendimiento, ¿cómo hiciste para que clientes de alto valor confiaran en un diseñador que venía de una quiebra? Si esta historia te impactó, no te pierdas el segundo capítulo de nuestro diseñador invitado, John Frank Alza. Una historia impresionante que va a marcar tu vida de cómo la resiliencia, la lucha y la superación pueden contra cualquier obstáculo. Si esta historia te impactó, no te pierdas la historia de Charik Sotelo, una gran historia que te va a llevar por un viaje lleno de resiliencia, lucha, superación y cómo poder enfrentar los conflictos. Esto es Ecos Digitales, un podcast para los que realmente entienden que el verdadero impacto no se mide con el ruido, se mide con los ecos.